Rose había estado un poco nerviosa por su primer día en la Academia Galáctica Interespecies como la única estudiante de intercambio humano en la escuela. Sabía que se destacaría y no solo por su apariencia. La Academia era una impresionante hazaña de colaboración intergaláctica. Era una institución que albergaba especies de todo el universo conocido. Cada estudiante traía su trasfondo cultural único, habilidades físicas y fortalezas intelectuales durante siglos. La Academia había sido un lugar de prestigio y estudio serio con reglas estrictas y un gran énfasis en la disciplina, la lógica y la búsqueda unificada del conocimiento. La clase de Rose era una mezcla de especies, cada una más distinta que la anterior. Estaba Thra, cuya especie tenía escamas bioluminiscentes y se comunicaba principalmente a través de cambios de color y feromonas sutiles a su lado. Satemala, un ser grande y armado que provenía de un mundo donde la gravedad extrema la convertía en una de las estudiantes más fuertes y físicamente imponentes de la clase. En el otro extremo de la sala, Rose podía ver una criatura flotante de la que había oído hablar pero nunca había visto de cerca. Kel, un ser cuya especie tenía Rose, había desarrollado habilidades telepáticas y parecía ser más una nube que una forma sólida. Sus compañeros de clase alienígenas tenían cuerpos, expresiones y costumbres increíblemente diversas y todos tenían algo en común: su completo y absoluto desconcierto por la chica humana sentada entre ellos. A pesar de la curiosidad inicial, Rose estaba decidida a hacer amigos y encontrar su lugar. Pasó sus primeros días observando y tomando nota de las normas alienígenas que la rodeaban, pero rápidamente se hizo evidente que sus gestos muy humanos no solo eran diferentes, sino que a veces eran incomprensibles para sus compañeros de clase. En su tercer día ocurrió un incidente que desencadenaría una serie de malentendidos, nuevas experiencias y revelaciones sorprendentes. Rose había llegado tarde a clase. Había subestimado el tiempo que le tomaría recorrer los extensos pasillos de la academia, y la lluvia afuera la había ralentizado aún más. Cuando entró en su salón de clases, estaba empapada, su cabello se le pegaba a la cara y su ropa estaba empapada. Trató de moverse en silencio, pero su entrada fue todo menos sutil. La atención de sus compañeros de clase y su maestro profesor Cell, no el profesor Cell, era un extraterrestre alto y delgado. Del planeta UA, con extremidades alargadas y 3 ojos que podían girar independientemente uno del otro su especie. Era conocida por su memoria y precisión excepcionales, y dirigía su clase con la misma estricta adherencia al orden y eficiencia que su gente apreciaba. Miró a Rose con una mirada de leve desaprobación mientras se acomodaba en su asiento. Goteando agua en el suelo, señorita Rose, ¿podría explicarme la razón de su tardanza? Profesor Sork. La voz era tranquila, pero tenía un borde de impaciencia. Rose todavía recuperaba el aliento. Ofreció una sonrisa río. Sí, porque me encanta correr por el campus bajo la lluvia, respondió. Su tono goteaba sarcasmo. Un breve pero palpable silencio siguió a sus palabras. Notó que sus compañeros de clase intercambiaban miradas perplejas y la expresión del profesor Cell no era de confusión. Rose se dio cuenta de que todos estaban tomando su declaración literalmente, casi podía verlas ruedas girando en sus mentes como si estuvieran tratando de conciliar por qué un humano disfrutaría de una situación que parecía objetivamente incómoda. Después de un momento, el profesor Sor inclinó su cabeza, sus 3 ojos entrecerrados, mientras trataba de entender su declaración. Señorita Rose, ¿está sugiriendo que la exposición al agua es una fuente de disfrute para los humanos? Rose reprimió una risa al darse cuenta de que tendría que explicar el sarcasmo. No, profesor, en realidad no disfruté correr bajo la lluvia, estaba siendo sarcástico, dijo esperando que su aclaración aclarara las cosas. Repitió sarcasmo el profesor Sor como si probara la palabra por primera vez. Sus ojos se movieron en diferentes direcciones, escaneando su conocimiento interno. Banks, o procesando el término a través de su traductor. No estoy familiarizado con este término, ¿podría definirlo para la clase? Rose dudó, consciente de que explicar el sarcasmo no era exactamente sencillo, especialmente para seres que podrían no estar familiarizados con el concepto. Bueno, el sarcasmo es cuando dices algo pero en realidad quieres decir lo contrario, es como una forma de ser gracioso o expresar frustración sin decirlo directamente. Los compañeros de clase parecían aún más perplejos. M, que estaba sentada a unos pocos escritorios de distancia, levantó uno de sus antebrazos. Pero, ¿por qué dirías algo que no quieres decir?, preguntó con su voz profunda y resonante. En mi cultura, las palabras se eligen con cuidado. Para decir algo que no es verdad intencionalmente se consideraría una forma de engaño. Rose podía sentir el peso de la curiosidad y el escepticismo colectivos presionándola. Comprendió que lo que para ella era una segunda naturaleza, un sarcasmo casual para expresar una leve irritación, era completamente extraño para ellos. Bueno, es complicado. Rose comenzó a elegir sus palabras con cuidado. En la cultura humana, el sarcasmo a veces nos afecta.
Como una forma de lidiar con situaciones que son molestas o incómodas, no es para engañar, es más como desahogarse de manera humorística. Cuando dije que amaba correr bajo la lluvia, no lo dije literalmente, en realidad, estaba diciendo lo opuesto que el estudiante telepático, parecido a una nube, se acercó, su forma cambiando y pulsando mientras intentaba procesarla. Información, así que estabas expresando tu incomodidad, fingiendo disfrutarla. Su voz hizo eco en la mente de Rose, un tono suave pero inquisitivo que la hizo sentir como si sus pensamientos estuvieran siendo examinados. Rose asintió. Exactamente, es una forma de tomar a la ligera una situación. Sus compañeros de clase se miraron entre sí, sus expresiones iban de intrigadas a desconcertadas. Podía ver las escamas de Thrax cambiando de color rápidamente, una indicación de mayor curiosidad o confusión entre su especie. El profesor Sele se aclaró la garganta, sus tres ojos se enfocaron nuevamente en Rose. Así que si entiendo correctamente, el sarcasmo es una forma de comunicación indirecta, requiere el oyente interprete la verdadera intención del hablante en lugar de aceptar sus palabras al pie de la letra. Rose sonrió aliviada de que él estuviera empezando a comprender el concepto. Sí, exactamente, pero también es una especie de forma de arte. Tienes que saber cuándo usarlo y cómo, es como un baile con palabras. La clase se quedó en silencio mientras absorbían su explicación. Rose podía ver a sus compañeros extraterrestres intercambiando miradas. Sus expresiones eran una mezcla de fascinación y leve incomodidad. Se dio cuenta de que el sarcasmo podría ser un salto cultural mucho más grande para ellos de lo que había anticipado. A medida que continuaba la lección, Rose notó que sus compañeros la miraban furtivamente, como si intentaran evaluar si sus respuestas eran genuinas o sarcásticas. El concepto parecía intrigarlos, y tenía la sensación de que estarían hablando de eso mucho después de que terminara la clase. Después de la lección, cuando Rose recogió sus cosas, algunos estudiantes se acercaron a ella con preguntas. M, el estudiante fuerte y con los antebrazos, miró a Rose con una mezcla de admiración y desconcierto. «Este sarcasmo es muy complejo, ¿los humanos lo usan a menudo todo el tiempo?» Rose respondió con una sonrisa. «A veces es sutil, a veces es obvio, puede ser una forma de vincularse con amigos o simplemente una forma de lidiar con las pequeñas molestias de la vida, pero no todos son buenos en eso». Las escamas de ZRA parpadearon en un curioso tono verde cuando intervino, así que es una habilidad que debes estar entrenado para hacerlo correctamente. Rose se rió. Bueno, no exactamente, es algo que aprendemos con el tiempo, se vuelve natural, pero supongo que requiere un cierto sentido del tiempo para conocer a tu audiencia. Que él todavía rondaba cerca. Parecía brillar con lo que Rose solo pudo interpretar como interés. Si deseamos aprender este sarcasmo, ¿nos enseñarías? La pregunta tomó a Rose con la guardia baja, pero se dio cuenta de que era una oportunidad. Podía presentarles a sus compañeros de clase un pequeño trozo de cultura humana, uno que nunca encontrarían en ninguno de sus estudios, y tal vez pensó con una sonrisa que haría que su propio tiempo en la academia fuera un poco más divertido. Está bien, Rose estuvo de acuerdo, riéndose ante la idea de mostrarte cómo se hace, pero ten cuidado, el sarcasmo no es para los débiles. Sus compañeros de clase alienígenas se miraron entre sí con una mezcla de inquietud y emoción, como si estuvieran a punto de embarcarse en un viaje hacia lo desconocido. Rose podía ver que, a su manera, estaban ansiosos por entender este extraño aspecto contradictorio de la cultura humana y, por lo tanto, con un brillo travieso en sus ojos, Rose se preparó para presentar el sarcasmo en la Academia Galáctica Interespecies sin saber que esta pequeña lección de humor tendría consecuencias de largo alcance a medida que los días se convirtieran en semanas. El sentido del humor único de Rose comenzó a extenderse por los pasillos de la Academia Galáctica Interespecies. Lo que había comenzado como una curiosidad divertida para sus compañeros de clase alienígenas rápidamente se convirtió en un fenómeno casi viral a medida que los estudiantes de diferentes especies y departamentos intentaban comprender y usar esta nueva y extraña forma de comunicación llamada sarcasmo. Comenzó en el círculo inmediato de Rose, con sus compañeros de clase experimentando de pequeñas formas cautelosas. Al principio, dudaban y les preocupaba que pudieran malinterpretar o usar mal el sarcasmo. Después de todo, la mayoría de ellos habían crecido en culturas donde la claridad y la franqueza eran muy valoradas para ellos. El sarcasmo era un concepto extraño y confuso de una forma de humor que requería que uno ocultara deliberadamente el significado, pero con la guía de Rose, sus compañeros gradualmente se volvieron más audaces en sus intentos. Un día, Thra, el estudiante de bioluminiscencia, intentó su primer comentario sarcástico durante un descanso entre clases. Rose había explicado que el sarcasmo a menudo implicaba decir algo exageradamente positivo sobre una situación negativa, así que decidió
Intentarlo mientras miraba su comida, un tazón de pasta verde viscosa, que su especie encontraba nutritiva pero insípida. Miró a Rose con lo que esperaba que fuera una expresión exagerada. «Oh, sí», dijo Thrax. Sus escamas parpadearon con un matiz de lo que Rose asumió que era entusiasmo. «Juguetón. La comida es absolutamente deliciosa». Rose se echó a reír sorprendiendo a Thad, que no había esperado una reacción tan fuerte. Miró a su alrededor, sus escamas cambiaban entre tonos de rosa y azul, una clara señal de su especie equivalente a sonrojarse. Fue alentado por la diversión de Rose, trató de mantener una cara seria, pero terminó riéndose junto con sus otros compañeros de clase. Miraron intrigados por su interacción. La estudiante fuerte y estoica de antebrazos observó el intento de Zarra con una mezcla de curiosidad y confusión. Era conocida por su enfoque literal de la comunicación, ya que su cultura de culto valoraba la honestidad y la transparencia por encima de todo. Ver a Rose reírse de la obvia exageración de Zarra la dejó perpleja pero intrigada. Mientras el almuerzo continuaba, más estudiantes se unieron y cada uno intentaba comprender y replicar el sarcasmo a su manera. Intentó luego levantar su bandeja y mirar la larga fila de estudiantes que esperaban sus comidas. «Oh, qué maravilloso», dijo en su profunda voz firme. «Simplemente me encanta hacer cola». Su tono era tan plano y monótono que Rose tardó un momento en darse cuenta de que estaba intentando usar el sarcasmo. Cuando hizo clic, Rose no pudo contener su diversión y animó a M asintiendo con la cabeza en señal de aprobación. «No está mal», dijo Rose tratando de reprimir su risa. «Ya le cogerás el truco». La cafetería pronto se convirtió en un patio de recreo para los entusiastas del sarcasmo en ciernes. Los compañeros de clase de Rose se turnaban para intentar superarse entre sí con comentarios sarcásticos sobre todo. Desde las sillas incómodas hasta las interminables pilas de tareas, no siempre tenían éxito. A veces sus intentos eran demasiado sutiles o demasiado exagerados, lo que conducía a malentendidos, pero con cada intento mejoraban y la risa se convirtió en un sonido habitual en la cafetería, que alguna vez fue tranquila. Las palabras se extendieron rápidamente y pronto el sarcasmo ya no se limitó solo a la clase de Rose. Los estudiantes de otros departamentos, intrigados por el concepto, comenzaron a aparecer en la cafetería solo para observar las sesiones de sarcasmo. Miraban fascinados a Rose y su. Los compañeros intercambiaron cumplidos exagerados y declaraciones irónicas. Muchos de ellos tomaron notas, ansiosos por traer este nuevo humor a sus propios grupos. Una tarde, un grupo de estudiantes del departamento de lingüística se acercó a Rose y le preguntó si podía darles un seminario de sarcasmo. Habían estado estudiando los idiomas de la Tierra y tenían curiosidad por comprender los matices culturales más profundos del humor humano. Vieron el sarcasmo como un fenómeno lingüístico, algo que se podía diseccionar, analizar y categorizar. Ansiosos por compartir su cultura, Rose estuvo de acuerdo. Preparó algunos ejemplos y explicó las reglas o la falta de ellas detrás del sarcasmo. El seminario resultó ser un gran éxito. La noticia de la clase de sarcasmo de Rose se extendió como un reguero de pólvora y en poco tiempo estaba dando lecciones improvisadas sobre la etiqueta Sara SM en todo el campus a pesar de sus mejores esfuerzos por mantenerlo alegre. Rose podía sentir que algunos estudiantes se tomaban el sarcasmo demasiado en serio. El sarcasmo era solo una forma informal de humor. Algo que los humanos usaban para tomarse a la ligera las situaciones o para vincularse con los amigos, pero para sus compañeros de clase alienígenas, el sarcasmo era visto como una forma altamente sofisticada de arte lingüístico. Analizaban cada palabra de Rose, diseccionando su tono, expresión facial e incluso su lenguaje corporal. La popularidad de Rose creció rápidamente y con ella llegó una consecuencia no deseada. La cultura de la academia comenzó a cambiar. Las conversaciones que alguna vez habían sido sencillas ahora estaban plagadas de sarcasmo, a menudo con resultados mixtos. Los profesores estaban desconcertados cuando los estudiantes respondían a tareas difíciles con frases como «fantástico», «no puedo esperar a trabajar en esto toda la noche», declaraciones que dejaban a los profesores preguntándose si sus estudiantes estaban siendo sinceros o no. Pronto, los propios profesores se involucraron. El profesor Seino, que había sido el primero en encontrarse con el sarcasmo de Rose, se sintió cada vez más fascinado por el fenómeno. Comenzó a asistir a sus seminarios no como una figura de autoridad, sino como un observador curioso. Su especie valoraba la precisión y luchó por entender por qué alguien oscurecería deliberadamente el significado. Un día después de observar una sesión de sarcasmo particularmente larga en la cafetería, la celda del profesor no decidió intentarlo. Se acercó a Rose con una expresión exageradamente seria. «Oh, señorita Rose», dijo. Sus 3 ojos se enfocaron intensamente en ella. «Muchas gracias por introducir esta encantadora forma de comunicación en nuestra escuela». Rose se sorprendió al principio,
sin estar segura de si estaba siendo genuinamente agradecido o intentando usar el sarcasmo, pero cuando vio el indicio de una sonrisa tirando de las comisuras de su boca, se dio cuenta de que, de hecho, estaba probando suerte con el sarcasmo. Toda la cafetería estalló en risas, tanto por el intento del profesor como por el hecho de que una figura tan seria y disciplinada estuviera participando en algo tan inusualmente gracioso. El experimento del profesor Sork con el sarcasmo marcó un punto de inflexión con un profesor respetado que abrazó abiertamente el sarcasmo. Ahora era oficialmente Pa. Sin embargo, la cultura de la academia, a medida que el sarcasmo se fue extendiendo, comenzó a causar algunos problemas inesperados. No todos lo entendieron por completo y los malentendidos se volvieron frecuentes. Los estudiantes tomaban los comentarios sarcásticos al pie de la letra, lo que generaba confusión e incluso discusiones. Hubo incidentes en los que los cumplidos sarcásticos se confundieron con elogios genuinos o en los que los comentarios alegres se tomaron como insultos serios. En un incidente notable, Mla tuvo un malentendido con Kel, el estudiante telépata. Emle había estado practicando el sarcasmo y, en un intento de mostrar sus nuevas habilidades, le dijo a Kel: «Oh, por supuesto, me encanta cuando flotas como una niebla y haces que sea imposible que alguien vea el tablero». Kel, que carecía de sentido de los límites físicos debido a su forma etérea, tomó sus palabras como una expresión genuina de frustración. Herido y avergonzado, comenzó a evitar a Emerald, asumiendo que ella realmente encontraba su presencia disruptiva. No fue hasta que Rose intervino y explicó el humor intencionado detrás de eso. El comentario del señor Kel lo entendió, pero el incidente lo dejó indeciso a la hora de usar el sarcasmo. Nuevamente, la administración pronto tomó nota de estos problemas y comenzó a discutir si el sarcasmo estaba teniendo un impacto negativo en la vida del campus. El consejo de la academia se reunió para abordar la creciente tendencia, invitando a estudiantes, profesores e incluso a la propia Rose a compartir sus perspectivas. En la reunión del consejo, Rose se encontró en el centro de atención. Se le pidió que explicara el propósito y el valor del sarcasmo para defenderlo como algo más que una forma de humor frívola o disruptiva. Explicó cómo en la cultura humana el sarcasmo podría servir como una forma de vincularse para expresar frustración de una manera no confrontativa y para aportar ligereza a situaciones difíciles. Si bien el sarcasmo puede parecer confuso, Rose explicó que es una forma única de expresión que permite a las personas comunicar emociones complejas sin ser completamente literal. Es como agregar una capa de significado a tus palabras. Sí, puede malinterpretarse, pero cuando se usa correctamente, es una herramienta de conexión. El profesor Selle, que se había convertido en un defensor inesperado del sarcasmo, habló en su defensa. Admitió que aunque inicialmente encontró el sarcasmo desconcertante, había llegado a apreciar su sutileza y su capacidad para desafiar los patrones de pensamiento rígidos. El sarcasmo nos obliga a pensar más allá de la superficie para considerar el tono, el contexto y los matices. Argumentó que fomenta una forma más dinámica de comunicación. El consejo finalmente decidió que se permitiría el sarcasmo, pero con cierta cautela. Emitieron un suave recordatorio a los estudiantes y profesores para que tuvieran en cuenta las diferencias culturales y evitaran el sarcasmo en situaciones en las que pudiera causar confusión u ofensa. Aliviada, Rose volvió a su rutina normal sintiendo una sensación de logro. El sarcasmo ahora era una parte aceptada de la cultura de la academia y se había convertido en una especie de embajadora cultural, cerrando la brecha entre los estilos de comunicación humanos y extraterrestres. Pero poco sabía que los cambios que había puesto en marcha estaban lejos de terminar. A medida que el sarcasmo seguía evolucionando y difundiéndose, comenzó a influir no solo en cómo hablaban los estudiantes, sino también en cómo pensaban e interactuaban en un nivel más profundo. Para la primera vez que los habitantes de la academia experimentaron el desafío y la alegría de interpretar el significado más allá de las palabras. A medida que se extendía la influencia del sarcasmo, Rose notó que la academia ya no era la misma. Lo que alguna vez había sido una institución estricta y altamente disciplinada enfocada únicamente en la búsqueda intelectual, de alguna manera se había relajado. La risa que antes era rara ahora resonaba en los pasillos y los estudiantes parecían más relajados en su interacción. Pero junto con estos cambios vinieron algunas consecuencias no deseadas que Rose no había anticipado. El sarcasmo se dio cuenta de que era un arma de doble filo. Aunque permitía a sus compañeros de clase alienígenas expresarse de nuevas maneras, también introdujo una capa sutil de complejidad que algunos de ellos luchaban por manejar. Los malentendidos se estaban volviendo comunes y había una creciente división entre los estudiantes que aceptaban plenamente el sarcasmo y aquellos que lo veían como disruptivo. Un día, un incidente particularmente tenso llevó el problema a un punto crítico. Rose se dirigía a su lugar habitual en la cafetería cuando escuchó una conversación entre ella y Kel.
Estaban discutiendo un proyecto grupal asignado por el profesor Selno y Emray, ahora un autoproclamado experto en sarcasmo, trató de aligerar el ambiente con un comentario sarcástico: o seguro que el porque nada. Dice trabajo en equipo como tú flotando por ahí sin una sola idea que pueda aportar. Ella dijo poniendo los ojos en blanco, que él ya sensible sobre su dificultad para captar el sarcasmo tomó sus palabras en serio. Su forma brilló inquieta, cambiando a tonos más oscuros mientras procesaba su comentario hacia su sarcasmo. Se sintió como un insulto directo, un recordatorio de los desafíos que enfrentó al participar plenamente en un proyecto que requería tanto esfuerzo físico como intelectual. Él respondió con un tono inusualmente agudo: si mi presencia es un obstáculo tan grande, tal vez debería simplemente retirarme del grupo por completo. Que él respondió, su voz mental teñida de dolor. Rose, sintiendo la tensión, intervino rápidamente: vaya chicos, demos un paso atrás. Emi no quise decir eso literalmente, que ella solo estaba siendo sarcástica, pero la expresión de que él no se suavizó y M también parecía avergonzada. Rose se dio cuenta de que si bien sus amigos habían aprendido a imitar el sarcasmo, aún no habían comprendido por completo las señales sociales que lo acompañaban. Para ellos el sarcasmo seguía siendo una novedad, algo con lo que experimentar, no un arte sutil que requería una cuidadosa consideración del contexto y la audiencia. A medida que el malentendido se intensificaba, otros estudiantes cercanos comenzaron a notar una pequeña multitud reunida observando el intercambio con expresiones mixtas de curiosidad y preocupación. Entre ellos estaba el profesor Sor, que había venido a la cafetería para observar las interacciones de sus estudiantes. Vio cómo se desarrollaba la escena. Su expresión contemplativa mientras sopesaba el impacto del sarcasmo en sus estudiantes. Relaciones más tarde ese día, llamaron a Rose a la oficina del profesor Selno. Entró sintiendo una mezcla de anticipación y temor. ¿Había ido demasiado lejos? ¿Había introducido algo en la academia que estaba causando más daño que bien? El profesor Sele se sentó frente a ella. Sus tres ojos se enfocaron intensamente en ella. Señorita Rose, comenzó con un tono mesurado. Quería hablar sobre los cambios recientes que han tenido lugar en la academia. El sarcasmo ciertamente ha traído una nueva dinámica a nuestra institución, pero me preocupa que en nuestro entusiasmo por adoptar esta forma de humor hayamos pasado por alto sus complejidades. Rose sintió una punzada de culpa, pero se mantuvo serena. Entiendo, profesor, el sarcasmo es más que solo palabras, se trata de entender las intenciones de los demás. Supongo que no me di cuenta de lo difícil que podría ser para las personas que nunca lo han usado antes. El profesor Selmore asintió pensativamente. De hecho, el sarcasmo requiere una comprensión profunda de los compañeros y el conocimiento de sus intenciones, emociones y límites. En algunos sentidos, es una forma de comunicación muy avanzada, una que nuestros estudiantes puede que aún no esté completamente equipada para manejar. Rose consideró sus palabras cuidadosamente. Había introducido el sarcasmo para traer un poco de humor y humanidad a la academia, pero no había previsto el potencial de malentendidos para los humanos. El sarcasmo era una segunda naturaleza, una forma de vincularse y expresar emociones indirectamente, pero para sus compañeros de clase extraterrestres era un terreno desconocido y carecían de los instintos culturales para navegarlo. Efectivamente. El profesor Selnor se inclinó hacia adelante y su mirada se suavizó. Señorita Rose, no estoy sugiriendo que el sarcasmo no tenga lugar aquí. De hecho, creo que nos ha enseñado algo valioso sobre la expresión humana. Sin embargo, propongo que encontremos una manera de mezclar el sarcasmo con la claridad para asegurarnos de que mejore en lugar de obstaculizar nuestra comunicación. Rose asintió con la cabeza. Una sensación de alivio la invadió. Entonces, está diciendo que deberíamos seguir usándolo, pero tal vez aprender a usarlo con más cuidado. Precisamente, el profesor sí le respondió. Sugiero que establezcamos una clase de grupo de estudio si se concentra en comprender la comunicación humana en profundidad, no solo el sarcasmo sino otras formas de sutileza, humor y matices. Creo que un esfuerzo de este tipo podría enriquecer la comprensión de nuestros estudiantes. No solo del lenguaje, sino también de la empatía y la conciencia social. Rose sintió una oleada de emoción. La idea de enseñar una clase sobre comunicación humana era emocionante y podía ver el potencial que tenía para cerrar las brechas culturales que habían surgido en cuestión de semanas. Se anunció la clase de comunicación y expresión humana y los estudiantes de varios departamentos se inscribieron ansiosos por profundizar en el arte de la interacción humana. Rose se convirtió en la líder no oficial de la clase, guiando a sus compañeros a través de debates, ejercicios de juego de roles y simulaciones que demostraban los matices del sarcasmo.
Humor y empatía en un ejercicio, formó parejas de estudiantes y les pidió que comunicaran un mensaje usando sarcasmo seguido de una expresión sincera de la misma idea. El objetivo era ayudarlos a comprender el contraste entre los dos y practicar la interpretación del tono y el lenguaje corporal a medida que avanzaban las lecciones. Rose notó un cambio. Sus compañeros comenzaron a abordar el sarcasmo con un nuevo nivel de consideración. Estaban aprendiendo no solo a usar el sarcasmo, sino también a entender cuándo era apropiado y cuándo podría ser mejor ser directo. Lentamente, comenzaron a dominar el arte del equilibrio y el humor con empatía. La clase también fomentó amistades inesperadas. M y Kel, que una vez se habían enfrentado por un comentario sarcástico, encontraron un punto en común en sus esfuerzos por comprender las expresiones humanas. Comenzaron a trabajar juntos en proyectos que desarrollaron un respeto mutuo que se convirtió en una amistad cercana. Arla incluso se convirtió en el mentor de sarcasmo de Kel, ayudándolo a navegar situaciones en las que el sarcasmo podría ser malinterpretado. A medida que pasaban las semanas, la academia transformó aún más el sarcasmo. Una vez que una causa de confusión y conflicto se convirtió en una herramienta para la unión y la autoexpresión, los estudiantes que alguna vez habían visto entre sí con cansancio y escepticismo ahora compartían bromas internas. Sus risas resonaban por los pasillos. Al final del semestre, la clase de Rose fue un éxito rotundo y el consejo académico principal de M decidió convertirla en una parte permanente del plan de estudios. La comunicación humana se había convertido en una materia valiosa, una que permitía a los estudiantes explorar emociones e intenciones de maneras que nunca habían considerado. El último día de clase, el profesor Selnor realizó una pequeña celebración para los estudiantes mientras se reunían para compartir historias y recordar el semestre. Levantó una copa y ofreció un brindis por la señorita Rose, cuya presencia nos ha traído risas, desafío y conocimiento. Nos ha mostrado que el humor, incluso cuando es complejo, tiene el poder de conectarnos a todos. Que sigamos aprendiendo de su ejemplo y llevemos adelante esta nueva comprensión mutua. Rose se sonrojó sintiendo una mezcla de orgullo y gratitud. No esperaba dejar tal impacto en la academia, pero estaba contenta de haber traído un pedazo de su cultura a este mundo distante. Mientras continuaba la celebración, Rose se dio cuenta de que su viaje en la Academia Galáctica Interespecies había cerrado el círculo. Había llegado como una forastera insegura de cómo encajaría entre seres tan diferentes a ella, pero a través de un simple giro de humor había encontrado una manera de cerrar la brecha, ayudando a sus compañeros de clase a ver el mundo a través de una nueva lente. En los años siguientes, la clase de Rose se convirtió en un elemento básico en la academia, atrayendo a estudiantes de toda la galaxia que deseaban estudiar el arte de la comunicación humana. Su influencia permaneció mucho después de que ella se graduara, dejando un legado de humor, empatía y conexión que resonó a través de generaciones. Mientras miraba alrededor de la habitación y veía a sus amigos extraterrestres reír y charlar con la facilidad y la calidez de compañeros cercanos, Rose supo que había hecho una diferencia. La academia había cambiado para siempre, y en su corazón sentía que ella también había encontrado un lugar al que realmente pertenecía.